Tenemos conectado a el abogado y canciller Miguel Rodríguez Mackey. Doctor Mackey, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Manuela, muchas gracias por la invitación, ¿ah? Bien, doctor Rodríguez, conversemos un poco. Yo hablaba del contexto previo, por ejemplo, en el gobierno anterior, interino, pero aún así gobierno, de José Gerí, la postura era, si hay que ingresar a la embajada, vamos a ingresar. Esto despertó una serie de problemas diplomáticos, probablemente desde la ignorancia de una afirmación grave como esta. Y ahora, pues el gobierno de Fujimori ha cedido a través de probablemente una serie de negociaciones a otorgar el salvoconducto. ¿Cuál es su lectura de este cambio de postura diplomática? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno del Perú es más bien cumplir, cumplir con lo que dice el derecho internacional, cumplir con lo que dice la Convención de Caracas del año 54, que quien califica el asilo es el Estado asilante, México, y el Estado receptor pues debe entregar el salvoconducto. Así está en el artículo 36 de la Constitución Política. De Ujú, manera que yo creo que si el derecho internacional dice eso y queremos tener buenas vinculaciones con México, pues cumplamos la Convención de Caracas y reactivemos las vinculaciones con México, que es lo que se acaba de hacer al reanudar las relaciones diplomáticas con México. No iba a ser de otra forma. Si nosotros rompimos, el Perú rompió relaciones diplomáticas con México precisamente porque México le extendió el asilo a la señora Betsy Chávez, es ujú. lógico que ellos esperan mínimo la extensión del salvoconducto que se ha hecho. Usted, incluso desde antes de que se diera este salvoconducto, incluso desde el 25 de julio, ya hablaba sobre esto. Decía que lo que debía hacer el gobierno peruano era otorgar el salvoconducto y mencionaba justo lo que menciona la Convención de Caracas, para que la audiencia tenga mayor información disponible. ¿Qué establece la Convención de Caracas? A ¿Cómo ver, funcionan los asilos entre naciones? a ver, qué buena pregunta, porque primero que el asilo es un derecho, no de Betsy Chávez, no del Perú, sino de México como Estado asilante. Eso está en el artículo cuarto consagrado. Pero hay uno preliminar que es el tercero, que poco se entiende y mucho se lee, y además no se lee todo. Porque dice el artículo tercero que no es lícito otorgar asilo a quienes están encausados, procesados o sentenciados. No es lícito, dice. No dice que está prohibido, Ok. con lo cual es una invocación. Y en la parte final de ese artículo dice, salvo, o sea, no es lícito otorgarlo, la razón es que te Salvo. digo, salvo razones políticas. Esa parte excepcional está confirmada en el artículo cuarto, cuando dice que el que va a calificar si es un perseguido político o no es el Estado vacilante. Por tanto, ¿qué ha Ok. hecho México? Calificó el asilo y dijo que sí Protección merecía el política. asilo diplomático y se le concedió. El Perú dijo que, bueno, el Perú no dijo nada en ese momento. No le extendió el salvoconducto, se fue a la nación, a la OEA para llamar la atención por el abuso de la institución del asilo, pero nunca dijo que no iba a entregar el salvoconducto. Entonces nos quedamos en un stand-by. La señora ha permanecido todo este tiempo en la embajada. No se ha cumplido con el objeto del asilo, que es que la señora vaya a México y goce de la protección. Estaba en una embajada. Nadie se asila para estar en una embajada. Es para que Claro. viaje a México. Es lo que acaba de hacerse. Y el contexto para hacerlo es el contexto para acercar otra vez a Perú y a México. A México. Claro, la reanudación de las relaciones diplomáticas. ¿Esto qué implicancias podría tener, por ejemplo, para los peruanos? No han dicho, no está todavía establecido de manera formal, pero podría implicar el retiro de la obligatoriedad de portar una visa para viajar a México, por ejemplo. Mira, lo que tú dices es mundial, porque lo que yo estoy refiriendo en el transcurso del día es que asumo que eso se va a producir, porque no es Claro. posible que los peruanos para ingresar a México pasemos mil peripecias Mm, con visa y requisitos, y ellos
entran sin ningún tipo de exigencia. Eso es ausencia de reciprocidad. Claro. Eso, cuando se hizo así, eso estuvo muy mal. Mm. Entonces, la idea es que peruanos pueden entrar en México sin problemas, como los mexicanos que pueden entrar en el Perú también sin problemas. Y eso va a implicar el retorno del personal de la embajada mexicana, es decir, los mexicanos en Perú van a poder volver a acudir a hacer trámites dentro de su embajada en el Perú. Sin duda alguna, porque se restituyen las relaciones diplomáticas, los funcionarios seguramente otros, los mismos, eso ya lo decide cada país, volverán a asumir funciones y entonces habrá un circuito más estrecho entre México y sus connacionales en el Perú y el Perú y sus connacionales en México. Pero además, las relaciones políticas entre México y Perú van al más alto nivel. Necesitamos tenerlo así. Tenemos la Alianza del Pacífico menoscabada, impactada. Tenemos una relación bilateral importante. México es un país de los más sólidos económicamente en América Latina. O sea que por todos lados estamos ganando. Doctor, había una parte del comunicado en la que el gobierno peruano establece que esto no implica que Betsy Chávez deje de estar sentenciada por la justicia y que se reserva el derecho de solicitar su extradición más adelante. ¿Cómo operaría y de qué dependería ese pedido? No, eso es un artículo, digo, un punto de comunicado que efectivamente el Perú tiene el derecho de pedir la extradición, pero ahora lo va a pedir. No puede hacerlo, No porque tendría sentido. no tendría sentido, porque pedir la extradición es que alguien vuelva al Perú, sea traído al Perú, pero si acabamos de permitir que salga. Entonces yo Claro. lo que veo es que queda subrayado que la prerrogativa peruana para requerir a México la devolución de la señora Chávez está allí. No creo que sea ahora, porque si no vamos a exponernos a que nos digan que no. Seguramente habrá algún momento Claro. en que el gobierno de México pueda cambiar y ya no quiera darle asilo, en cuyo caso tampoco sería tan fácil porque hay un principio que es el del principio de no devolución. Y este principio Ujú. dice que no se puede devolver a la persona a la boca del lobo. Tendrá que negociar la señora Chávez algún tercer estado, porque así son las reglas de la diplomacia, de la política y del asilo. Y tendremos que ver qué pasa en el futuro. Mientras tanto, mientras tenga el asilo, es que está activado, la extradición está inactiva, no se puede superponer. No puede haber dos instituciones al mismo tiempo. La que está en estos momentos en curso es el asilo concedido a la señora Chávez, que ya se encuentra en México porque fue concedido el salvoconducto. Claro, gracias a ese salvoconducto, entonces ha podido despegar y aterrizar en México, según lo que ya estaba estipulado en el asilo que le había sido concedido desde noviembre, ¿verdad? Ahora, en una mirada un poco más amplia, geopolítica quizás, doctor, ¿usted piensa que esto podría tener alguna implicancia en la situación de Pedro Castillo? Muchas personas lo señalan al ver esta negociación de parte del gobierno de Fujimori, un acercamiento a los pedidos de la bancada de la oposición. Yo no creo, porque el asunto de Pedro Castillo es completamente distinto. El caso de Castillo está judicializado, es puro asunto del derecho Ujú. nacional o derecho interno. Es un asunto distinto. Yo no creo que ni por asomo, además, México lo puso como condición, porque entonces no se hubieran restituido las No, relaciones no, no. diplomáticas. Ellos saben perfectamente que eso, el caso de Castillo, que cometió una ruptura del régimen democrático, está en los fueros Ujú. de la judicialidad peruana. Claro, no, no es un proceso que se lleva por separado. Sin embargo, entonces, Betsy Chávez va a continuar sentenciada, pero siendo asilada por México. ¿Esa es su situación actual? ¿La estoy diciendo correctamente? Exactamente. Ella está asilada en México, lo que relieva es el asilo, comporta el asilo, nada
se opone a ello porque precisamente el asilo es inoponible. O sea, no hay nada que Ujú. se oponga al asilo. No hay nada que paralice el asilo. El único que puede hacerlo es la propia voluntad soberana de México, que lo concedió. Y la única manera de que se revierta, pero dice usted que no es incluso tan sencillo, sería con la llegada de otro gobierno que decida retirarlo. Correcto, porque es una prerrogativa del gobierno que dirige la política exterior de México. El actual, pues el actual lo que quiere es protegerla. Claro. Por tanto, va a ser muy complicado pensar en una extradición. Bien, doctor Rodríguez Mackey, para cerrar entonces, ¿qué beneficios trae esto al Perú? El nuevo canciller Carlos Espa Yo hablaba creo, de beneficios económicos, culturales, etcétera. no, mira, yo miro el tema siempre en la vinculación peruano-mexicana, no puede estar deteriorada. No podemos estar con un país como México con el que nos llevamos tan bien históricamente, nos parecemos mucho. Los dos tenemos el mestizaje como una regla sine qua non. Estemos así de peleados. Entonces, hay que vincular, sí, a México y a Perú en el mejor formato y superar, ¿no es cierto?, con enorme apertura las relaciones peruano-mexicanas, como se está haciendo ahora entre un gobierno de derecha peruano y un gobierno de izquierda mexicano, para que veas que las Mexicano. ideologías, aunque sean distintas, pueden ser compatibles cuando se tiene objetivos claros, objetivos de Estado y Claro. muy claros. Finalmente, considero que es importante señalar que es un buen gesto en materia del respeto al derecho internacional. Sin duda alguna. Esto es lo más ¿De importante. Se acuerdo? llama pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? Cumplir lo pactado, Manuela. En la medida que cumplamos lo pactado, nos vamos a ver serios. Y las reglas del derecho eran muy claras para el Perú. Y entonces haber cumplido nos empodera. Hay que sacarle de jugo al cumplimiento de los tratados o acuerdos. Correcto, doctor. Le agradecemos enormemente por su tiempo. Ha quedado el panorama muchísimo más claro. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ah? Que tenga también una buena tarde. Bueno, lo ha dicho entonces el ex canciller y abogado Rodríguez Mackey. Esto compete a lo que tenía que haber hecho el Estado peruano en el respeto a los acuerdos del derecho internacional y a la forma en la que operan los asilos que se otorgan de un país a otro. Nos ha hablado un poco de cómo se restablecen las relaciones entre ambos y que probablemente en los próximos días veamos el retiro de ciertas limitaciones burocráticas, como el tema de poseer una visa para poder ingresar a México, que como también lo ha dicho el doctor Rodríguez Mackey, no era un requisito bilateral. Los mexicanos podían ingresar a México de cualquier manera. Sin embargo, sí tenían restricciones en el aspecto de que no podían visitar su embajada, habían mayores restricciones para hacer trámites y viceversa también para los peruanos en México. Vamos a entonces tener que esperar a ver los resultados puntuales de esta reanudación de relaciones diplomáticas entre el Perú y México. Tenemos encuesta y tenemos comentarios para cerrar la semana. A ver, los leemos. Primero, la encuesta. ¿El gobierno hizo bien en otorgar el salvoconducto a Betsy Chávez? Un 80% dice que sí, un 19% dice que no. Lo que podríamos concluir de la entrevista que acabamos de escuchar es que no depende si estaba bien o estaba mal. Era lo que correspondía según el derecho internacional.